Bienvenidos a Conocin Terapia, el podcast donde hablamos con personas que han sufrido traumas y los han superado. En el día de hoy, en el episodio número 12, el último episodio de la primera temporada, ojo, esto no ha terminado, voy a hablar de uno de mis traumas superados. Quiero contarles cómo empezó todo, cómo yo he superado la codependencia emocional. Y bueno, hoy Leonel Mariano nos va a dirigir este podcast, este episodio de hoy. Y cuéntanos, ¿cuándo empezaste a darte cuenta de que estabas perdiendo a ti misma? Mira, yo me empecé a dar cuenta una vez que hice un test de las cosas que me gustan y las cosas que no me gustan. Me di cuenta que habían cosas que no me gustaban, que las estaba haciendo y no era integral, no era yo. Estaba haciendo cosas que le agradaban a las personas que estaban en el entorno, ¿ya? Y también me di cuenta, buscando ayuda para otras personas estaba buscando ayuda, cómo ayudar a esa persona para que hiciera algo que yo quería, para que cambiara. Y leyendo, me di cuenta de que yo era una codependiente. Yo dependía de la decisión de otras personas. Pero esto no es así, no fue que me di cuenta me di cuenta ahora a la adultez. Pero esto proviene de la niñez. Sí. Al final la niñez creo que juega un papel muy importante en nuestras vidas. Somos como esponjitas que vamos absorbiendo tanto las relaciones de padres, madres, algún evento que hayamos vivido, tal como lo habla una psicóloga española que por derechos de copyright no podemos nombrar, pero ella habla que en la niñez es cuando se forja la primera base del niño, niña, individuo. Entonces, hablándole de esto un poco, ¿cómo era esa sensación de estar más para el otro que para ti? ¿Cómo era? ¿Cómo era esa sensación de estar para el otro más que para ti? La sensación era, vivía la vida de otra persona. Vivía las decisiones de alrededor. Y te digo, no solo en la familia, sino por lo menos con mi papá, con mi familia, mi papá, mi mamá, en mi entorno familiar. A un niño tú le dices, haz esto y lo haces. Claro. Por ejemplo, uno de joven, uno toma decisiones. Yo cuando estaba estudiando en el bachillerato, recuerdo que yo quería ser periodista. Ok. Y mira dónde estamos. Mira dónde estamos. Mira dónde estamos. Sí, yo quería estudiar periodismo en Caracas, en la Universidad Central de Venezuela, pero como era una niña muy tremenda, no me dejaron. Bueno, mira, nunca es tarde para empezar. Y bueno, estamos haciendo esto, pero esto es añadidura, porque a mí lo que me gusta es la parte de la psicología, la parte de la terapia. Pero sí, en ese entonces, de niña, pues no, tenía que hacer lo que había que hacer, estudiar, estudié otra cosa, pero en ese aspecto. En la parte de la familia, pues, por ejemplo, en la casa, a mí me gusta la decoración y quería hacer la decoración de una manera y tenía que hacerla de otra, por ejemplo. ¿Ves? ¿Crees que esto puede haber influido a forjar la codependencia? En principio, forma parte de darme cuenta de que poco a poco me iba perdiendo. Poco a poco estaba como que esperando, ¿y ahora qué hacemos? Y cuando yo siempre he sido porque yo me he analizado y me pregunto, ¿cuándo empezó? ¿Cuándo empezó esto? O sea, esto fue en la universidad, fue cuando salí embarazada, cuando tuve a Bárbara, cuando tuve a Paola, tengo 2 hijas y de 2 matrimonios diferentes. Y bueno, ¿cuándo me perdí? No lo sé exactamente. Lo cierto es que
me gusta ser extrovertida, hablar, me gusta hacer cosas originales. Y cuando me di cuenta, no estaba siendo yo misma. Muy bien. ¿Qué conductas notaste en ti que hoy reconoces como dependencia? Noté las decisiones, repito, las decisiones. Noté que me costaba tomar una decisión. Es una conducta de dependencia. Mi estado de ánimo dependía del exterior. Llegué a vivir la vida de otra persona. Y eso no está bien porque me perdí. Muy bien. ¿Qué cosas dejaste de hacer por ti para no incomodar o perder al otro? Por ejemplo, dejé de hacer cosas que quería hacer. Por ejemplo, lo que dije anteriormente, dejé de estudiar comunicación social porque no se podía. Pero bueno, en ese momento yo excusaba, ¿sabes? La excusa, uno justifica, es la palabra, justificaba la situación porque era lo mejor. O sea, me lo creí, que era lo mejor. Por no rebelarme, por no hacer las cosas en contra de la corriente. Esa psicóloga que te comentaba habla un poco de lo que es la fase del enamoramiento, donde vemos todo perfecto. Vemos todo, no hay ningún error, todo es perfecto. Y que a nivel psicológico y científico está demostrado que el enamoramiento cubre la parte prefrontal del cerebro. Y es lo que hace que nublemos toda la realidad. ¿Crees que esto haya sido parte de el justificar? Sí. Incluso te creas una persona en tu mente que no existe. Entonces es un falso. Es porque estás viviendo bajo una esperanza. O sea, yo quiero que esa persona sea como yo me la dibujé. Y es mentira. Cuando yo veo la realidad, cuando abro los ojos, sí, viví momentos felices porque no se puede negar. Y te hablo de mi infancia, de mi adolescencia, de mi adultez, cuando fui madre con mi esposo, con mis hijas, con mi familia. Sí, tuvimos momentos de felicidad, sí, y momentos que los decidí yo, y momentos que los disfruté. Porque, bueno, no me van a decir, ay, pero que has viajado. Fuiste a España y pasaste por París. Sí, pero llegó un momento en que me perdí, en que no era yo. Y entonces, y me gusta ser ella, me gusta ser yo. Me siento más cómoda. Puedo ser libre. ¿Crees que, tocando el tema un poco del dejarte llevar, ese tema que acabas de tocarle, me hago la idea en la cabeza de esta persona, de tal y como es? ¿Crees que haya sido también por no saber un poco cómo manejar las expectativas? Exacto. Por no saber manejar, por desconocimiento. Por desconocimiento. Claro, evidentemente por desconocimiento, por inmadurez. Muy bien. Inmadurez afectiva. Inmadurez afectiva, de hecho. Sí. ¿Verdad? ¿Te dabas cuenta de que estás dejando de sentir? ¿O en qué momento un poco dejé de ser yo? Bueno, exactamente la fecha exacta no la sé. ¿Crees que haya sido parte de un evento colegado con otro? Con todo. Sí, con todo. Sí, porque siempre he querido tomar decisiones, siempre he sido muy auténtica y trataba de ser, sí lo soy, no es que he sido una persona dominada, no, porque sí, a lo mejor eso suena un poco, oye, pero no estás diciendo las cosas, o sea, no estás clara, pero es como, no estaba del todo escondida, yo me imagino como un caracol,
Ok. que sale de su caparazoncito y va caminando, pero del todo no estaba escondida. Yo también salía de mi coraza. Yo salía de mi coraza. El asunto está que llegaba un momento que me daba miedo, que sentía miedo por el qué dirán. Entonces, por el qué dirán mi papá, por el qué dirán las personas allegadas, por el qué dirán mi esposo en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento que me sentía juzgada, tenía miedo de ser realmente lo que quería ser. Sí, Te sentías atada un poco. sí, me sentía un poco atada porque, ay, habla calladito, entonces tienes que hablar en secreto, entonces no hablas del todo como es. Entonces, cuando te das cuenta que no pasa nada, que yo puedo hablar, que no pasa nada, que si la otra persona, te estoy hablando desde mi jefe, desde mi pareja, desde mi padre, desde mi familia, y si yo puedo decir las cosas libremente, pues está bien, no está mal. Era tan mal. Muy bonita esta reflexión. En todo este contexto, cuando ocurrían estas opresiones, por ponerle este nombre, ¿te repetías alguna frase? ¿Cómo eran estas frases? No está mal, o sea, para evitar peleas, para justificaba la situación, ¿sabes? O sea, no es el momento, mejor era lo que me decía yo a mí misma, no, bueno, no es prudente, No es prudente. o sea, no voy a estudiar, bueno, sí, es verdad. Claro, al final, aquí por todo lo que nos cuentas es como un evento iba colgado con otro, iba colgado con otro, hasta que poco a poco, digamos que esa gran llama que había, ese gran fuego de ella, fue disminuyendo hasta llegó a apagarse del todo. No, nunca se apagó. Nunca se apagó. Fuego, divertido. Fuego on fire, ¿no? Y al final No se ha apagado. Imagínate tú, imagínate tú. Bueno, Al final todo esto vino un poco también, ¿cómo diríamos? Enlazado con el tema de la autoestima. ¿Cómo crees que se veía esa autoestima o cómo estaba esa en autoestima la autoestima. realmente en esas situaciones o en algún momento en concreto? Bueno, la autoestima es un tema muy aparte, que eso lo podemos hablar en otro episodio, pero ahora me siento que me amo. Antes no me miraba desnuda en el espejo. Hoy día me desnudo en el espejo y me veo y me quiero como estoy, como me siento, así me veo. ¿Es un ejercicio, un mantra que hayas hecho? Ejercicio, sí. Ese es uno de los ejercicios. Mirarme en el espejo totalmente desnuda. Y no porque, ay, porque voy a, no, o sea, no porque por otra cosa, sino porque amar cada parte de mí, que Dios me creó como soy, desde mi cabeza hasta mis pies. Yo de niña, yo no me sentía amada. Y yo soy la primera hija de una familia de 4 varones. Son 4. Éramos 5 y yo era la cuarta. O sea, 3 varones y yo soy la cuarta. La primera niña. La primera niña, o sea, la hija súper deseada. Pero, y protegida y amada. Pero yo me acuerdo que en el colegio yo no me sentía pequeña. Incluso cuando estaba en terapia con Arnoldo, con el terapeuta, yo le decía que me sentía chiquitita. Lo comenté en el episodio anterior. En otro episodio, no me acuerdo cuál, ya van muchos. Ya van muchos, ¿no? y que sí, yo me sentía chiquitita, me sentía como una hormiguita, pero era por la autoestima que la tenía muy baja. Uno de niño escuchaba que me decían, tú no te quieres, ¿por qué haces esto? Tú no te quieres. Y yo me lo creí. ¿Quién te lo decía? ¿Tienes algún? Sí, me lo decía, no lo voy a nombrar más, no voy a nombrarlo para no hacerle daño. Bueno, mi mamá, de chiquita, me decía, tú no te quieres. Pero claro, no nos enseñan a ser madres ni a ser padres. ¿No? Y no guardo rencor, pero hoy día lo identifico, lo conozco. Y por eso es tan negativo hablarle feo a los niños, decirle palabras negativas. Sí. Porque los marca. Yo me sentía marcada. No, yo no me quiero. Para mí era normal no quererme.
porque me decían que tú no te quieres. Claro, Pero al final esta persona quería como, tu madre me comentaste, ¿no? Quería como ayudarte animarme. a que te dieras cuenta de que lo que estabas haciendo era contraproducente para ti, pero que al final estaba siendo más contraproducente tal este dicho que tenemos el remedio que la enfermedad. Sí, Estaba siendo peor. peor. Y bueno, finalmente yo, después de tanta terapia y tanto, pues hoy día yo digo que yo me amo, que yo me quiero, y la vida se ve totalmente diferente, como me dijo, como cuando entrevisté a Darita, se ve todo diferente. Amo diferente y amo a mis hijas diferente. Bueno, eso ya lo contaré más adelante, pero sí, todo es diferente. Muy bien. Wow. Es interesante todos estos temas que estamos tocando. Al final tocamos un poco el tema de la autoestima, las expectativas, cómo afecta el enamoramiento. Pero creo que al final, cuando todos llegamos a sufrir un trauma, hay un punto de quiebre, un punto de decir, ya no puedo más. ¿Puedes recordar cuándo fue ese momento, alguna situación o algo que te haya hecho decir, ya no puedo más? Ya no puedo más fue aquí en España. Bienvenida. Bueno, ya yo venía haciéndome terapias y todo esto desde hace 8 o 10 años atrás. Y bueno, a descubrir que había una codependencia en mí y empezar a trabajarlo. Pero yo soy una mujer luchadora y yo empecinada, quiero seguir adelante, quiero seguir adelante. Soy muy resiliente. Aguanto. Y los venezolanos somos así. Aguantamos. Entonces, pero más allá de eso, como mujer, como madre, como esposa, como trabajadora. Y cuando me di cuenta aquí en España, en mi matrimonio, y en el trabajo que tuve, el primer trabajo totalmente en mi área, fue cuando me di cuenta que lo que estaba pasando no me lo merecía. Que lo que estaba pasando no me lo merecía porque yo no me considero una mala mujer. Y me estaba dejando abusar, me estaba dejando pisotear, me estaba dejando hacer me estaba dejando hacer cosas que no he debido aceptar antes. Entonces, es como una vez escuché una prédica de los límites, no supe marcar los límites. ¿Y qué importante es en el día a día? ¡Guau! Los límites, si yo no sabía cómo marcar los límites. Yo trataba de marcarlos, pero no me sentía. No era firme tu... No, mi actitud, no me sentía con el mando y el poder de poner límites en mi vida. Y qué terrible es eso. Porque ¿quién más que yo soy la que tengo que poder ponerle límites a las personas? Y si no se los ponía yo, ¿quién se los va a poner? Nadie. Y eso fue cuando yo dije, no, ya basta. Ya hay cosas que no se pueden no perdonar, porque sí hay cosas que yo no soy rencorosa. Y yo he perdonado. Pero no más. Perdono, pero el sabio del mal y se aparta. Perdono, pero tú por allá y yo por aquí. Y bueno. Con todo eso que nos cuentas, al final hubo una situación que te hizo tocar fondo, hubo una situación de decir, ya no puedo más. ¿Cómo reaccionaste cuando todo tu mundo se desmoronó? En principio, entré en shock. En principio, te hablo en el matrimonio aquí, te hablo de mi trabajo. Entré en shock y me sentí sola, pero después creí que podía hacerlo yo sola, o sea, creí que podía salir adelante. Yo soy guapa, voy a echarle chon, como decimos en Venezuela. Yo puedo salir de esto. Y creí que podía hacerlo sola y no podía. Al final te enfrentaste a la soledad. ¿Cómo fue para ti vivir esta soledad? En un principio me costó,
del todo no estaba sola porque tengo mis hijas y están ahí presentes y Paola que está aquí conmigo. Pero íntimamente sí había una soledad. Entonces me sentía sola y me sentía un poquito, también estaba un poquito brava con Papá Dios, con mi Dios bendito. Cometí el error de molestarme, pero bueno, somos personas normales Somos personas. y somos humanos y es normal enfadarse. Es sano gestionar la emoción. Y yo estaba muy molesta con mi Dios bendito porque no sucedieron las cosas como yo quería que sucedieran. Luego, cuando me reconcilio con mi Dios, me doy cuenta de que no está mal estar sola. Sané esa soledad. Hice muchos ejercicios, busqué ayuda, busqué un terapeuta. Y en un principio no quería hacerlo y comencé a escuchar podcasts, comencé a buscar ayuda, por leer libros de las psicólogas que están en las redes. Y después tuve que buscar ayuda profesional. Mi pastora Rosa me dice, pon ayuda, llama. Y bueno, llamé a Arnoldo, que es el terapeuta mío, y sin vergüenza, porque tenía vergüenza, porque me sentía avergonzada, llamé y bueno, empezamos a hacer la terapia y mira, después que hice la terapia con él, me sentí mucho mejor, hice varios ejercicios que no me mandó él, sino que veía, pero los hacía como complementarios. Sí, hice un cuaderno, perdón, el cuaderno del perdón. Ok. ¿Cómo era este cuaderno? ¿Ah? ¿Cómo era este cuaderno? Un cuaderno normal. Bueno, un cuaderno y comencé a escribir. Yo, ella, perdono a fulanito de tal por esto, esto y aquello. Yo, ella, perdono a mis hijas por esto, esto y aquello. Y bueno, hice ese cuaderno del perdón, lo hice por 21 días. Cada día vas a apuntar un poco. Cada día iba a apuntar. Un perdón. Y bueno, y lo escribiendo. Después agarré esa hoja y ese libro, me fui a la orilla del mar y lo quemé. Y ahí hice mi oración y tal. Ritual, ¿no? Sí. Me grababa videos cuando estaba mal. Me grababa videos y me decía, no te quiero volver a ver así. Hablaba conmigo misma y bueno, comencé a verme en el espejo, comencé a comer bien, comencé a hacer ejercicio. Siempre había hecho ejercicio, pero hacer las cosas bien. ¿Ya? Bueno, en aquel entonces no lo hacía como lo hago ahora. Te estoy hablando de hace 3, 4 años. ¿Ya? Y bueno, comencé a pensar en mí, a trabajar en mí. Cuando yo descubro que esa codependencia que yo tenía en ese momento, porque la codependencia es como la ansiedad, es como un herpes. ¿En qué sentido? Tengo que cuidarme para que no se repita. Tengo que estar alerta para no depender de las decisiones de otras personas. Es diferente en el trabajo, por ejemplo, pero sí tengo que estar ojo pelado. Porque hay momentos en que si me descuido, me dejo llevar. ¿Ya? Entonces, bueno. Muy bonito y muy fuerte todo lo que estás contando. Al final estás viendo tu corazón en tu propio podcast. Sí. Pero de todas estas emociones que viviste, ¿qué emociones fueron las que más te marcaron? O las que más recuerdas así un poco de... Hablaste un poco de la ira. ¿Fue solo ira lo que sentiste? No, sentí mucho dolor, sentí mucha decepción. Estaba muy decepcionada y bueno, de hecho, decepcionada porque las cosas no salieron como yo me lo esperaba. Pero bueno, todo tiene una razón de ser. Todo sucede por algo, para algo. Gracias a Dios, pues he superado ese momento, como otros más. Se puede superar, se puede salir. Y sentí mucho dolor, sentí mucha desilusión, desesperanza y bueno, ya hoy día no. Ya hoy día no. Porque al final
Tú misma decidiste coger este camino de sanación, Sí. aceptándote a ti misma también, ¿no? Entiendo un poco por todos esos ejercicios, situaciones que pudiste haber llevado. ¿Qué fue lo primero que hiciste para salir de este estado? Buscar ayuda. Buscar ayuda. Bueno, lo primero, sí, como lo conté anteriormente, busqué ayuda. Ya Primero te informaste un poco como del tema, entiendo de qué sucedió, qué no sucedió, identificaste, y luego, pues, buscaste ayuda, ¿no? Sí, busqué ayuda, busqué al psicoterapeuta y me hice mis sesiones y invertí en mí, invertí en, no solo, o sea, no digo invertir en tiempo, en dinero, sino en tiempo, Entiendo. porque con el día a día hace uno las cosas y uno no piensa y no hace esos trabajos de escribir, esos Claro. trabajos de hacer, de ejercicio para uno mismo. ¿Ya? Muy bien. Al final la pregunta esperada, ¿con o sin terapia por este trauma? Fue superada con y sin terapia. Muy bien. ¿Por qué? Porque bueno, me vi con el terapeuta, estuve haciendo mis sesiones y después hice un máster en gestión de las emociones y eso fue, wow, un antes y un después, porque con el máster que hice de gestión de las emociones, hice un diario de las emociones. Ok. Eso fue en ese momento, después en mi plena sanación, hice un diario de las emociones y eso me ayudó a identificarme, a conocerme, cómo es Elgia cuando está triste, cómo es Elgia cuando está alegre, cómo es Elgia cuando está enfadada, cuando está depre y cuando tiene miedo. Wow. ¿Qué hábitos, pensamientos o decisiones te ayudaron a reconectar contigo misma? ¿Tuviste alguna actividad? ¿Te apuntaste a algo? Hábitos, pensamientos. Hábitos, hacer ejercicio, como lo mencioné anteriormente, a comer sano, a ir a un nutricionista, a ir al médico. Pensamiento positivo. Comencé a hacer un hábito, a hacer lo que me gusta. Comencé a hacer un libro, hice un test de las cosas que me gustan y las que no me gustan, pero lo hice real. Como el juego que a uno le hacen en el colegio, Sí. que te llenan por números preferidos, color preferido, Ok. y así. Un poco desde ¿Qué plato te gusta más? Lo tengo por ahí. ¿Qué plato te gusta más? ¿Cuál es tu plato preferido? ¿Qué ciudad te gusta más? Esas tonterías que de niño no la llena, pues así, me puse yo llenando. Y voy a hacer esto. Lo que me gusta más es la cachapa, pues me voy a comer una cachapa. Claro. Lo único que no me gusta mucho es hacer ejercicio, pero hay que hacerlo. Al final es por parte de la salud. Exacto, pero llega un momento que el cuerpo lo necesita, ya te necesita. acostumbré y ya tengo el hábito súper forjado. Sí. Muy bien. Hoy, después de sanar, ¿cómo eres hoy, el día 5 de julio, Día de la Independencia en Venezuela? Un gran día para hablar de la independencia emocional también. Sí. ¿Cómo eres hoy en día? A cómo eres, a cómo eras en este pasado. Hoy en día soy una mujer independiente, sí, independiente mentalmente. Soy una hija de Dios, reconciliada con mi padre. Soy una mujer amada, soy una mujer que ama realmente. Dios me ha bendecido porque, bueno, soy una mujer que me gusta hacer las cosas bien, apasionada. Soy una mujer, de paso, Dios me ha regalado un hombre espectacular a quien amo y él me ama, me siento amada y me deja amarlo sanamente. Tengo una madurez afectiva. En un principio me daba miedo hablar de la felicidad. Me daba miedo expresar y decir que la estoy pasando bien. ¿Por qué? Porque nos meten el chip de que la gente te va a empavar la situación, de tal. Pero no, hoy lo digo con propiedad. Yo soy feliz,
en las buenas y en las malas, porque es que no podemos estar llorando todo el tiempo. Ya he llorado bastante. Y cuando tú, como dice, esto fue una charla de un doctor en Venezuela, el doctor Machado, Luis Alberto Machado, PNI, positivo, negativo, interesante, eso tú no lo viste. Mira. En el colegio, el PNI, se me cayó la cédula. Pasa nada, la recogemos y seguimos. Bueno, hay que sufrir gozosamente. Sufrir gozosamente. Hoy día, pues, a pesar de las vicisitudes que vivimos en el día a día, pues, sigo adelante, me levanto, me limpio las rodillas y camino. Y soy una mujer feliz. Trato de gestionar bien mis emociones, de llorar cuando debo llorar, de reír cuando debo reír. Y a veces no me toca reír, pero río igual, porque no soy una persona muy alegre. Y bueno. Hoy en día sigues sanando. Cada día sana. Cada día hago, de paso, hoy día, este año 2025, estoy haciendo el reto de leer la Biblia en los 365 días con esta la voy a publicitar, con Wendy, Wendy Necius. Es un podcast, ella todos los días lee una parte de la Biblia. Y eso me ha ayudado muchísimo porque de paso que he vuelto al camino de la lectura, de mi Biblia, de mi oración, me ha ayudado mucho a estar con mi Dios en ese momento. ¿Qué límites aprendiste a poner luego de todas estas situaciones? ¿Podrías identificar? Límites. He aprendido a poner los límites, a frenar, a ponerme límites hasta conmigo misma. Porque como me he conocido, cuando te dije que hice el diario de las emociones, me di cuenta de que cuando estoy muy alegre, digo cosas imprudentes. Me he puesto ese límite. ¿Ves? Estoy muy alegre, me cuido, estoy pendiente de mí misma. Para llevarlo un poco sin filtro. Sí. Le decimos ahí. Sí, porque si no, algo hago. Y después mis hijas me dicen, mamá, ¿qué hiciste? Bueno, y he puesto límites con mi familia, con mis hijas. Límites en el sentido de que nos respetamos nuestras vidas, ¿vale? Mis hijas están felices conmigo al verme como estoy hoy día. Y bueno, tú también. Yo también. ¿Para qué lo vamos a negar si es casualidad, no? Sí. Al final creo que todas las personas que te queremos y te amamos era lo que más deseábamos, verte feliz. Pero tú, ¿cómo es tu forma de amar hoy en día? Hoy día amo libremente, sin miedo. Hablo, pienso libremente sin tener la mirada juzgadora Sobre el peso. sin sentir ese peso. ¿Me entiendes? Amo no el presente, sino como dice otro que leo mucho, Walter Rizzo, amando, queriendo, libremente, sin ataduras, sin un manual, sino amando. De forma libre. De forma libre, y no es que ando por ahí, viva la pepa, amándonos todos, no. Amar al prójimo como a sí mismo, sí, pero amando con mucho respeto. Amando con respeto. Porque así quiero que lo hagan conmigo. Que me amen. Y no solamente el hombre, no solamente la pareja, mi familia, mis hijas. Al final somos reflejo un poco de lo que tenemos dentro, de lo que reflejamos, valga la redundancia. Pero
Eso lo vemos hoy en día, luego de haber pasado un proceso, de haber superado un trauma, de haber sanado. Pero, ¿qué le dirías a esa persona del pasado? Otra persona que esté pasando por una situación similar a la que tú pasaste. Hoy día, a estas personas que están siendo codependientes y no te has dado cuenta que eres codependiente, fíjate, vas a hacer un ejercicio mental, presencial. Si tú puedes hablar libremente en cualquier espacio, en cualquier momento, sin pensar que otra persona te está mirando, sin sentirte juzgada, ay, no puedo decir tal cosa porque está fulanito aquí. No, ya va, que si tú te sientes oprimida o oprimido, porque también hay hombres que también pueden sentir esto, o que esperas que otras personas tomen las decisiones en tu vida y vives la vida de otra persona. Estás viviendo la vida de otra persona, estás viviendo los planes de otra persona. ¿Qué estás haciendo por ti? ¿Qué estás haciendo por ti que te haga hacerte tú misma o tú mismo? Si estás haciendo algo por ti, está bien, estás bien. Si estás haciendo algo, si no te sientes juzgado, estás bien. Pero si es lo contrario, date cuenta. Date cuenta, revísate, busca ayuda, porque solas no podemos. Eso sí, solos no podemos. Tenemos que buscar ayuda de un terapeuta, de un psicólogo, de una buena amistad, de un libro. Es eso. Gracias, amigos, por llegar al final de este episodio. El episodio número 12, que es el último de la primera temporada. El próximo jueves nos veremos con el primer episodio de la segunda temporada. El episodio 13. ¡Ay! Y bueno, hoy hemos estado aquí cómodamente conversando, Leonel y yo. Gracias, Leonel, por acompañarme. Ha sido un placer. Por ofrecerte hacer por este privilegio de tenerte. De poder entrevistarte al final, un poco conocer más de ti, de que nos cuentes un poco de cómo nace la idea, por qué, cómo has aprendido a... Bueno, fíjate, podemos aprovechar. Esta es una de las cosas que yo quería hacer, un podcast. Pues mira, Y aquí estamos, con o sin terapia. para todo de una primera vez. Sí, es algo que quería hacer, pero lo estoy haciendo, quiero hacerlo y lo estoy haciendo bien, es la idea. Y bueno, sin querer, eso fue la postdata. La postdata, ¿no? Gracias, amigos, por compartir. Nos vemos el próximo jueves. Adiós. Gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Cada historia que compartimos aquí es un recordatorio de que no hay una sola forma de sanar y que a veces el primer paso es simplemente escucharnos. Si algo de lo que oíste hoy tocó tu corazón, compártelo con alguien que también lo necesite, porque una historia compartida puede transformar una vida. Y recuerda, no estás sola. Estamos aquí para acompañarte a tu ritmo, a tu manera. Esto es con o sin terapia. No olvides suscribirte y activar la campanita para más historias inspiradoras. Síguenos en Instagram, @conosinterapia. Y si quieres compartir tu historia, escríbeme ya. No lo dejes para mañana.